una palabrita del Evangelio. Si hay una de las cosas que Jesús rechazaba era la hipocresía. No la soportaba. Y siempre fue claro, incluso a los fariseos, los que, digamos, cuando uno lee la palabra de Dios constantemente, hasta uno la repite en la cabeza, porque Jesús le llamaba la atención diciéndoles fariseos hipócritas. Hipócritas. La hipocresía viene de un término teatral, es la persona que hace un papel en el teatro, que se pone detrás de una máscara. Entonces, creo que es una buena señal y recordarnos a todos nosotros sobre la hipocresía. No hay que ser hipócritas. Quiero repetir aquí para pasar al Evangelio algo que constantemente les he compartido, porque a veces entendemos mal esto de la hipocresía, ¿verdad? Entonces, digamos, usted va por la Alameda y se topa a una señora que a usted le cae mal, pero le cae mal de caerle mal con mayúscula, ¿verdad? Así. Entonces, usted se recuerda que el Padre ha dicho y que la palabra de Dios decía y que el Padre Toto predicó que no hay que ser hipócrita. Entonces usted me dirá a mí, como me cae mal y el Padre dijo que no va a ser hipócrita, entonces me la topo en la Alameda y no le digo buenos días, sino la saludo. ¿Para qué? A esa vieja. Me cae mal. Entonces aquí viene un detalle que es el que ya otras veces hemos compartido, ¿verdad? Si en mi deseo de decirle buenos días lo que quiero es convencerla de que no hay nada malo, entonces yo debería de guardar silencio y ser coherente. Pero si en mi corazón hay un deseo de vencerme a mí mismo, decir, Señor, no me puede caer mal, ¿por qué me tiene que caer mal? Si aunque me haya hecho mal, yo tengo que perdonarle, y usted está en ese proceso que todavía no le cae bien, pero que usted está intentando, entonces tiene que decir buenos días. Aquella diferencia entre convencer a una persona y vencerse a uno mismo. Entonces es diferente. Es diferente. Porque entonces, basados en que no hay que ser hipócrita, hay un montón de gente, iba a decir bien feo, ve para buscar la palabra bonita. Hay un montón de gente maleducada, mal avanzados, iba a decir yo. Entonces, si es que me cae mal y yo soy muy libre, yo no voy a andar sonriéndole a la gente que me cae mal. Ay, pero hago un intento de vencerse, porque si somos cristianos, entonces necesitamos ese esfuerzo de vencimiento. No todo el mundo nos puede caer bien y no con todo el mundo somos afines y no con todo el mundo estamos de acuerdo de sus acciones, pero entonces no podemos vivir en hipocresía, pero sí debemos vivir en un intento de vencernos a nosotros mismos y no andar convenciendo a la gente. Entonces, si a mí Pedro me cae mal, yo le digo, buenos días Pedro, ¿cómo está? No es para convencerlo a él de que yo soy pura vida y que nada está pasando, no, porque yo internamente estoy en un proceso de vencerme y de ver las virtudes que tiene Pedro. Entonces, por eso le digo, buenos días Pedro, ¿cómo está? Repito, el Señor de las cosas con mayor claridad es con la hipocresía, y hoy lo ha dicho, la levadura de los fariseos, la hipocresía. Y le reclamaba así en la cara, sin ningún tapujo, fariseos hipócritas. Es bueno revisar entonces si nosotros somos personas hipócritas o no. Y bueno, volvemos al tema de la gracia. Riquísimo, hoy completamos la primera parte, son 4 bloques la carta a los romanos. Y entonces recuerden que Pablo está convenciendo o exponiéndole a los romanos de que no es el cumplimiento de la ley, las obras de la ley, lo que a mí me trae salvación, justificación, sino que la justificación, salvación, es un regalo que viene de Dios. Y entonces ha sido un argumento vaciloncísimo. ¿Cuál profeta? ¿Con cuál profeta Dios le dio la ley al pueblo de Israel? ¿Con cuál profeta? Por una refrigeradora de 1416. ¿Con cuál profeta le dio Dios la ley a Israel? Moisés. Muy bien, ustedes sí saben Biblia.
Y entonces Pablo hace un razonamiento carguísima que deja así callados. Bueno, está leyendo una carta. ¿Cuál es el razonamiento? Ok, ¿Abraham está antes de Moisés o después de Moisés? Antes. Entonces, ¿Abraham tenía ley o no tenía ley? No tenía la ley. No podía tener obras de la ley. Y si la ley es la que me salva y Abraham vivió antes, entonces ¿cómo que nuestro padre en la fe se ha salvado o ha tenido justificación si no ha tenido ley? Inteligente. Porque ¿quién iba a cuestionar que Abraham no tenía justificación? Nuestro padre en la fe que no tenía justificación. ¿Quién? Nadie. Y entonces así, de esa manera, Pablo le dice, bueno, ve que no es la ley por la ley sí sirve porque la ley nos da otras cosas que va a seguir diciendo en estos días, pero quien nos da justificación es un regalo de Dios. Y entonces pone un segundo ejemplo que dice, no podemos entender el regalo de Dios como algo que yo merezco. Y dice, a ver, un trabajador, ¿verdad? Dice él, vamos a ver cómo es que lo dice. Dice, al que gracias a su trabajo tiene obras, no se le da su paga como un regalo. Imagínense que termina el mes, traigo yo la quincena a Pedro y le digo, Pedro, aquí tengo, le regalo esto. Y Pedro abre y es el sueldo. ¿Eso es un regalo? No. Darle ese dinero es un acto de justicia porque él se lo ha ganado. Entonces, el ejemplo que pone aquí Pablo es, la gracia no es algo que yo produzco, sino es algo que yo recibo. Y entonces él está preocupado porque hay hermanos en ese momento y ahora que creen que la gracia es algo que yo produzco y entonces tengo que hacer obras como requisito para recibir gracia. Y entonces aquí hay que hacer una diferenciación que la va a seguir haciendo Pablo, pero lo voy a decir ya para que no nos enredemos. Y es que hay una diferencia entre mérito, entre merecer y corresponder. Lo que Pablo nos va a decir y nos va a seguir diciendo es que la gracia no se merece. Yo no hago mérito para que Dios me regale salvación. Y en ese sentido entonces yo recibo y digo, Señor, te recibo como mi Salvador en mi vida, te recibo en mi corazón sin ningún mérito, es más, con pecado. Porque miren cómo termina diciendo la carta a San Pablo, hoy, dichosos aquellos cuyas maldades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido sepultados. Dichoso el hombre a quien el Señor no le toma en cuenta su pecado. Entonces Pablo tiene que quedar claro de que nadie puede hacer nada para merecer salvación, es un regalo de Dios. Pero nos va a seguir diciendo, bueno, si es un regalo de Dios, y aquí es donde nos diferenciamos con otros hermanos cristianos, es que no lo merezco, pero tengo que corresponderlo, tengo que cuidarlo, tengo que mostrar que soy salvo con mi vida. No para ser salvo, sino para mostrar la salvación que he recibido del Señor. ¿Cómo es esto? Saben que Sudáfrica es uno de los lugares donde en el siglo pasado se exportaba mayor cantidad de diamantes. Hay una mina famosa descubierta por un señor, una familia de apellido Van Wyk. Lo leí hace unos meses. Interesantísimo. Este señor que tenía su terreno, que no era muy valorado, se hizo una chocita y entonces había piedras, estas piedras como de río, pero digamos que eran un poco lodosas. Entonces él agarra esas piedras y empieza a hacer como con paja y con piedras, empieza a hacer su chocita y resulta ser que cayó un aguacero, pero un aguacero de tormenta que casi no sucedía, y tanto fue el agua que lavó las piedras y adivinen que no eran piedras, que eran diamantes. Y así descubrió la principal mina de diamantes. Eso es la gracia. Nosotros
Hemos recibido gracia en el bautismo. Está el diamante. Ahora lo que tenemos que hacer es mostrar ese diamante. No es que nosotros transformamos la piedra en diamante, ya la tenemos, la mostramos. ¿Y cómo? Recibiendo constantemente la gracia de Dios, buscando la gracia de Dios, evitando momentos y lugares y personas y circunstancias que me alejen de la gracia de Dios. Soy más o menos, claro, muy... Bueno, nos quedan 3 semanas más de la carta a los romanos, aunque vamos a cambiar de tema más adelante, pero es importante esto. Siempre la justificación es un regalo que no merezco, pero debo corresponder. Debo corresponder. Es el diamante que tengo por el bautismo, pero debo echarle agua para que el diamante se brille, se note, se vea. Y no para la gloria personal, sino para la gloria de Dios. Tercero y final, cómo no decir una palabrita de Teresa. 28 de marzo de 1515, y muere curiosamente el 4 de octubre de 1582, año en el que el calendario cambió, hubo que adelantarlo 10 días, y entonces ustedes van a encontrar en libros, esto no tiene importancia, van a encontrar en libros que murió el 4 de octubre y otros van a decir que murió el 14 de octubre, porque registraron el cambio, aquel cambio que se hizo para el cálculo de los años bisiestos, de los días bisiestos. Esto no tiene importancia, nada más para rajar que sé un poquillo de eso, lo estoy diciendo nada más, ¿verdad? Una mujer que a los 7 años huyó con su hermano porque quería ir a África para que la mataran. 7 años, quería ser mártir. Ella oyó que los musulmanes estaban matando a los cristianos y ella quería. Su mamá muere a los 12 y entonces solo crece con su papá. A los 20 años ingresa al monasterio y se habla de una conversión dentro del monasterio, tardía, a los 39 años. Empieza a tener estos diálogos, estas visiones con el Señor. Un momento muy importante fue, aunque no lo crean, bueno, Dios venía preparando el corazón, pero entró a una habitación, una bodega, donde estaba una escultura de Cristo Nazareno. Y claro, ¿verdad? No había focos, ni pudo sacar la lámpara del celular porque estaba descargado el celular, ¿verdad? Y entonces iba con la candela y así, y cuando se dio vuelta se topó no, porque no caminaba el Nazareno, pero espero que no caminara el Nazareno. Se topó así la imagen y ella lo volvió a ver sangriento y le dijo: Señor, estás así por mis pecados. Y ese encuentro, que tal vez fue una tontera y que tal vez algunos de nosotros hubiéramos sentido un gran susto, para ella fue un momento importante en su proceso y en su vida de conversión, incluso ya dentro del monasterio. Había intentado con otras religiosas, pero allí y empezó todo el camino de reforma junto a San Juan de Ávila y San Juan de la Cruz, que no viene al caso. Su teología profunda, una mujer culta. Leerás y conducirás, no leas y serás conducido, decía ella. A mí una frase de las muchísimas, imagínense toda la teología que tiene, pero una frase que yo quisiera dejarles en el corazón es que ella repetía: con determinada determinación, venga lo que venga. Yo me he puesto a pensar que en la vida de la perfección, en la vida de la santidad, a Toto lo que le falta, muchísimas cosas, pero de las cosas que le falta es una determinada determinación. Si ustedes dijeran: voy a rezar con determinada determinación, significa que no van a negociar el no hacerlo, ¿verdad? Y en la vida de perfección de ella, en esa vida de búsqueda de santidad en la cual se abrió la gracia de Dios, eso le ayudó muchísimo. El amor. Dice: no puedo hacer cosas grandes, pero sí puedo hacer cosas con mucho amor. El amor que uno pueda poner a veces es más fácil, a veces es más difícil, pero el amor que hace diferencia. Desde los grandes poemas que escribió, más de muchísimas cartas,
Creo que el que más conocemos es nada te turbe y nada te espante, pero lo conocemos a la mitad, lastimosamente. Yo quisiera terminar leyendo la primera parte que ya conocemos, recordándonos, porque ella tenía una confianza grande en el Señor. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Hasta ahí conocemos el poema normalmente. El poema es más largo todavía. Eleva el pensamiento al cielo, sube. Por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande. Y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana. Nada tiene de estable, todo te pasa. Aspira a lo celeste, que siempre dura. Rico y fiel en promesas, Dios no se muda. Ámala cual merece, bondad inmensa, pero no hay amor fino sin la paciencia. Confianza y fe viva, mantenga el alma, que quien cree y espera, todo lo alcanza. Del infierno acosado, aunque se viere, burlará sus furores quien a Dios tiene. Véngale desamparos, cruces, desgracias, siendo Dios su tesoro, nada le falta. Id pues, bienes del mundo, id dichas vanas, aunque todo lo pierda, solo Dios basta. Una determinación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.